Hola Ana, hola Vero, buenos días. Espero estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar participando en Wambra. Em, Gracias, Nada, Mica. contarles. Sí, Micaela, cuéntanos, ¿cómo hoy día, 8 de marzo, se han preparado varias acciones que vienen meses trabajándose en una articulación súper diversa de organizaciones colectivas y activistas feministas y transfeministas? Cuéntanos cómo ha sido esa preparación para la marcha del 8 de marzo y qué es lo que va a haber. bueno, ha sido un proceso bastante arduo, duro de asamblear. Sabemos que los procesos asamblearios son complejos porque somos muy diversas. Somos una alianza a nivel nacional y también una alianza a nivel local de Quito. Eh, Sin embargo, ha habido mucha riqueza dentro de esta diversidad, ¿no? Muchas opiniones respecto también a la toma del espacio público, a las demandas que queremos de exigirles al Estado, al gobierno, a la Policía Nacional también, las maneras en que las compañeras también se manifiestan, no solo en el territorio de Quito, sino en diversos territorios a nivel nacional. Eh, es importante decir que nos unimos en una alianza anticapitalista, antirracista, transfeminista, en todas estas alianzas que lo que queremos demostrar es la diversidad que somos del movimiento de mujeres, ¿no? Que no solo somos las mujeres urbanas, somos las mujeres rurales, somos las mujeres indígenas, las adultas mayores, las trabajadoras sexuales, las excarceladas, toda esta diversidad que incluye el ser mujeres, ¿no? Porque no es solo el ser mujer, sino somos las mujeres en plural. Entonces, por eso este 8 de marzo nos hemos planteado un paro feminista en el que invitamos a las mujeres a parar sus labores, ¿no? Ya sean sus labores de cuidado, de reconocer todos los diversos tipos de trabajo que ejercemos las mujeres en la sociedad, como las labores de cuidado, este trabajo que realizamos en el hogar, los quehaceres domésticos que no son remunerados y que desgraciadamente recaen en los hombros y en las espaldas sobre las mujeres. Eh, Esta redistribución de las tareas del hogar, por ejemplo, eh, es una de nuestras demandas. También otra de nuestras demandas es el reconocimiento del trabajo sexual, el reconocimiento de las trabajadoras del arte, el reconocimiento de que existe una brecha salarial de las mujeres trabajadoras, que las mujeres en el Ecuador ganan 30% menos que los hombres por realizar exactamente el mismo trabajo. Ujú. Y también por exigir espacios libres de violencia, nuestros espacios laborales, que son nuestros hogares, que son las calles por las trabajadoras ambulantes, por las trabajadoras sexuales, que son los colegios, que son las aulas, que son las oficinas. Exigimos que esos sean espacios libres de violencia. Existe mucho acoso, mucha violencia sexual dentro de nuestros espacios laborales. Entonces, lo que nosotras exigimos también es espacios libres de violencia, cero impunidad respecto a los casos que existen en el sistema de justicia, también en memoria de todas las víctimas de feminicidio, de todas esas mujeres, de esas 336 mujeres asesinadas durante el 2022. Eh, y también nos manifestamos a favor de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Exigimos que las normativas que ya existen alrededor de la legalidad del aborto sean aplicadas sin la revictimización de las mujeres que quieren acceder a este derecho, que es un asunto de salud pública, ¿no? Ujú, ujú. También nos manifestamos por todas las niñas, por todas las estudiantes, por todas las adolescentes. Entonces, más bien, les invitamos este día a las 4 de la tarde en la Plaza Indoamérica a parar. A todas las mujeres a parar. A las 4 de la tarde estaremos en la Plaza Indoamérica, que es en la Universidad Central, en La Pileta, sobre la Avenida América, que se sumen a esta marcha diversa. También nos acompañarán varias compañeras de la CONAIE, porque esto es una alianza interseccional en donde todas las compañeras son bienvenidas y pues le exigimos al gobierno también que escuche nuestras demandas y también que no nos repriman, ¿no? Sí, Hemos visto varias noticias. y justamente sobre ese tema, Micaela, digamos, esta marcha del 8 de marzo se da sobre un contexto bastante interesante o complejo, más bien dicho, del país, donde hay varias, digamos, voces que incluso hablan de un recambio en el tema del gobierno, pero en cambio preguntar cuál es el sentido de esta marcha si, digamos, por un lado se busca, digamos, poner demandas en contra de varios problemas estructurales, pero también de alguna
alguna manera me suena como que el gobierno quiere de pronto coartar justamente la participación política de las mujeres al intentar que esta marcha, entre comillas, no sea violenta. Ahí tenemos un problema con la conexión de Micaela, porque se acaba de quedar ahí pausada, entonces mientras se vuelve a reconectar, sobre esta pregunta que Vero hacías, ya regresó Micaela, era este tema, ¿no? Digamos, del ministro de Gobierno, Zapata, hablando inicialmente en una frente a los policías diciendo que va a resguardar el orden frente a los intentos de desestabilización del orden y haciendo alusión como si que las movilizaciones convocadas por las mujeres y los feminismos iban a desestabilizar al gobierno, ¿no? En este intento de querer relacionar las acciones de protesta con intentos de desestabilizar al gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, y luego hoy día ya salió con otras declaraciones a decir en cambio que no van a colocar policías, sino van a estar mujeres policías y que no van a reprimir ni a decir nada. Entonces, frente a eso, Micaela, ¿cuál es la exigencia que las organizaciones de mujeres están haciendo también al gobierno frente a este contexto? Bueno, nosotras hemos mirado que existe una demanda a nivel, por ejemplo, de la CONAIE, al nivel del FUT, de exigir la salida del presidente Lasso con respecto a la situación que vive el país, ¿no? Nosotras somos un movimiento de mujeres diversas, donde muchas exigen también esa salida y donde muchas otras tal vez no exigimos la salida del presidente, pero sí le exigimos que dé respuestas ante las políticas públicas neoliberales que afectan directamente a nuestros cuerpos. Además, no queremos que tanto la prensa tradicional como otros sectores quiera posicionar justamente este tema de la salida de Lasso como algo principal y se invisibilicen todo el resto de demandas que nosotras hemos venido exigiendo históricamente, no solo al gobierno actual, sino a todos los gobiernos de turno, como la no violencia, como la aplicación de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, creo que es importante decirle al gobierno, decirle a la Policía Nacional, decirle a la sociedad que nosotras marchamos juntas, que no vamos a permitir discursos racistas que sean antesala para reprimir la movilización, que porque hayan mujeres indígenas de la CONAIE que vengan al país, a la ciudad, no significa que eso debe ser una antesala para que nos repriman, como pasó el 8 de marzo del año anterior, ¿no? Entonces, decir, y una vez más, decir que nosotras marchamos en unidad, en la diversidad que somos las mujeres indígenas, las mujeres urbanas, las mujeres rurales. Es una alianza interseccional y donde nosotros queremos que nuestras demandas sean el tema principal, que el gobierno escuche y no simplemente dé respuestas a políticas decorativas respecto a todo lo que pasa con las mujeres, no cambiarle el nombre de la Secretaría de Derechos Humanos por el Ministerio de la Mujer, pero sin asignarle ningún tipo de presupuesto, iluminar Carondelet o crear la Secretaría de las Diversidades sin asignarle ningún tipo de presupuesto. No hay una política pública ni una voluntad política real en hacer algo respecto a la situación que vivimos las mujeres, no solo en el ámbito de la violencia, sino también en la precarización laboral. Claro, se vuelven como acciones de adorno, como los lápices azules que salen en las cadenas nacionales de Lasso adornando el escritorio, pero que no tienen algún condumio, digamos, de una política real que se efectivice. O sea, ¿cómo se crea un ministerio si es que no le designas presupuesto para hacer política pública? Termina siendo acciones, digamos, de no sé, de propaganda, tal vez como súper superficiales, ¿no? Y justo sobre estas acciones, el día de ayer veíamos una mensaje a la nación del presidente Guillermo Lasso, hablando, por ejemplo, de la creación de centros Violeta, la aparentemente educación
investigación con enfoque de género de las fuerzas policiales, aun cuando pasó lo de María Belén Bernal. Entonces, justamente ahí preguntarte, Micaela, ¿cómo tú ves, digamos, esta política hacia las mujeres del actual gobierno, justamente hacia dónde se ha enfocado? Y realmente comencemos preguntándonos si hay una política realmente a favor de las mujeres. Bueno, realmente las políticas que ha tomado el gobierno alrededor de las mujeres han sido, como ya lo mencioné antes, políticas netamente decorativas, ¿no? Que realmente no tienen una voluntad política. No solo creo que en el tema de las mujeres, sino también en el tema de, por ejemplo, la seguridad que pasa el país. ¿Qué pasa con la respuesta que da el Estado, por ejemplo, hacia las víctimas de violencia? ¿Qué pasa con la respuesta que da la Policía Nacional en el sistema de protección a las víctimas que sufren violencia? Miramos que al momento de la asignación presupuestaria, siempre las mujeres somos la última rueda del coche, ¿no? Como por ejemplo también al momento de considerar el presupuesto en las instituciones judiciales, las unidades judiciales de violencia no tienen presupuesto. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando en una de las unidades judiciales y no tienen ni siquiera papel bond para imprimir las medidas de protección. Entonces, ¿de qué tipo de voluntad política estamos hablando? ¿De qué tipo de políticas públicas estamos hablando? Cuando realmente no se ha hecho nada para proteger a las víctimas de violencia, ni para combatir con esta brecha salarial, con esta explotación laboral que vivimos las mujeres en este país, que además cada día está más en crisis. Quienes sostenemos la vida somos nosotras, las mujeres, y quienes se llevan las peores consecuencias de esta crisis somos nosotras. Una clara muestra es los 332 feminicidios que ocurrieron el año anterior. Vemos secuestros, vemos cada vez casos más de violencia, casos en donde el crimen organizado ataca contra nuestros cuerpos y el gobierno desgraciadamente no ha sabido dar una respuesta. Sabemos que más del 80% de la población está en contra de las políticas de Guillermo Lasso y a nosotras nos incluye eso. Y nosotras más bien le exigimos al presidente que se ponga a trabajar, realmente que se ponga a trabajar, que haya una voluntad política para real, ¿no? Para combatir la violencia en contra de nosotras y esta realidad que nosotras venimos. No nos sirve de nada que venga a hacer una cadena nacional con una corbata morada a decir que él está de nuestro lado cuando nosotras sabemos que realmente no es así. Hemos visto su claro carácter antiderechos en su accionar, por ejemplo, en el veto de la ley de aborto por violación, donde vetó de los, me parece, 67 artículos, vetó 65. ¿De qué tipo de independencia de los poderes judiciales, de los poderes del Estado habla? Está cometiendo el mismo presidencialismo que se le criticaba a Correa, está haciendo exactamente antes, ¿no? Lazo. Micaela, entonces, miramos que, claro, sí. Entonces, frente a todas estas exigencias tan diversas del movimiento de mujeres, feminismos, transfeminismos, desde las mujeres indígenas, desde las mujeres afrodescendientes, hay una diversidad de exigencias muy fuertes que no solamente se dirigen, digamos, hacia el gobierno, sino son exigencias también a cambios estructurales de la sociedad, ¿no? Y este día es un día específico como para recordar esas exigencias que se las están haciendo durante todo el año. Entonces, cuéntanos, Micaela, ¿cuáles son esas acciones, esas actividades que las organizaciones van a realizar este día en todas las ciudades? Sabemos que hay varias colectivas que van a hacer distintas actividades y también la movilización aquí en Quito. Entonces, cuéntanos un poco toda esa articulación y esas acciones preparadas para este día 8 de marzo. Bueno, nosotras y nosotres a nivel nacional nos hemos planteado varias maneras de tomarnos del espacio público, ¿no? Como por ejemplo, hacer carteles, hacer paste en las paredes de las ciudades, mostrando nuestras exigencias, tanto laborales como de no violencia. Y también, por ejemplo, nosotras desde las Cholitas Valientes vamos a hacer una performance donde nos vamos a subir a los buses, visibilizando todas estas mujeres trabajadoras que son invisibilizadas en las sociedades capitalistas, ¿no? Como por ejemplo las vendedoras ambulantes, las trabajadoras sexuales, las campesinas defensoras del territorio, las obreras,
las oficinistas, ¿no? Que vienen y tienen dobles y triples jornadas laborales de explotación. Entonces, por ejemplo, eso vamos a hacer con la toma del espacio público. Estoy justamente preparando eso, disculpen un poco la movida de esto, porque todas sabemos que el 8 de marzo para nosotras las militantes es un día muy especial, pero un día donde también nosotras reconocemos el trabajo militante que nosotras hacemos. Eso, por ejemplo, aquí en Quito hemos visto varias compañeras que, por ejemplo, están realizando antorchas, que están realizando igual tipos de performance o acciones en las instituciones por las que va a pasar la marcha, como el Ministerio de Finanzas, que es la institución encargada de asignar presupuesto, también como por ejemplo del IES, que existe una clara brecha al acceso a este derecho a la seguridad social entre hombres y mujeres, también a la Asamblea Nacional, y también a la Defensoría Pública. Entonces, más bien invitarles que en este día se sumen a las compañeras a nivel nacional, ¿no? Que revisen las redes de Wambra, me parece que también han sacado algunos videos contándonos de las convocatorias a nivel nacional, en Guayaquil, en El Oro, en Galápagos, en Quito, en Cuenca, en Puerto Viejo, para mostrarnos como una sola fuerza, ¿no? Hay muchas compañeras que harán plantones, hay otras que harán marchas, acciones simbólicas en las cuales muchas estaremos visibilizando la realidad que vivimos las mujeres por ser mujeres en el ámbito del trabajo y en el ámbito también de la no violencia. Y es interesante justo lo que mencionas porque si bien el 8 de marzo se conmemora hace muchos años, ha habido acciones públicas por parte de muchas mujeres, sin embargo, como que esta marea va creciendo y cada vez vemos justamente más la participación de otras mujeres, de más jóvenes y de otras mujeres que antes no se animaban justamente a marchar. ¿Cómo tú has visto este fortalecimiento, además de esta presencia juvenil, si se puede decir así, de el movimiento feminista? Yo creo que el movimiento feminista ha sido fundamental en estos últimos años. Nosotras hemos sido uno de los movimientos que más ha logrado poner gente en las calles con demandas justas. Me parece también que tuvimos una presencia muy importante desde la Asamblea Transfeminista en el paro nacional, donde tejimos una alianza interseccional con respecto a las demandas y al estallido social también que significó el paro, y poner nuestras propias demandas como un mínimo que fue el aborto por violación, como una respuesta ante los feminicidios, dentro de este aglutinamiento indígena y popular, manifestación indígena y popular que se dio en el 2022, donde tal vez muchas veces las demandas de las mujeres también son invisibilizadas. Entonces, hemos sido un actor político muy importante para el país, que ha visibilizado un montón de cosas que muchas veces desde los movimientos de izquierda y muchos más tradicionales no se visibiliza. Entonces, creo que estamos fuertes, estamos organizadas a nivel nacional y tenemos la capacidad de seguirnos movilizando si es que el gobierno no escucha nuestras demandas. Listo, Micaela, muchísimas gracias a estas palabras que nos acabas de compartir, y la invitación está hecha para que si es que quieres unirte a la manifestación que va a ser hoy día en Quito y en las distintas ciudades del país, puedes mirar las agendas en las distintas redes. Nosotras hemos preparado un video, la equipa de Wambra preparó un video contando justamente estas acciones. Muchas gracias, Micaela. Sí, revisen nuestras redes sociales y nos vemos pues hoy a las 4 de la tarde en la Plaza Indoamérica, porque el 8 de marzo, un 8 de marzo feminista, nosotras paramos.